Qué tremendo que podemos tener conocimiento de quién es la casa. ¿Quién es la casa del Eterno? ¿Quién es la casa del Espíritu de Dios? Sino nosotros, piedras vivas que adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo es poder disfrutar de ese conocimiento. Aunque la casa puede estar cerrada, aunque la casa puede estar deshabitada, hablando de las formas físicas de representar un templo. Es por eso que el Señor, conociendo que el templo de Jerusalén iba a ser destruido en el año 70 después de Cristo, Él dijo: nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces ese conocimiento debe de palparse todos los días, sabiendo que en cada casa habita el Espíritu de Dios. Y todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, Él lo ve. El Espíritu del Eterno está con nosotros. Di conmigo: todo temor debe de caer en el nombre de Yeshua. Y yo estaba sentado y justamente estamos en la serie que hemos titulado Jesús, enséñanos a orar. Y empezamos la semana pasada. Pero en medio de la adoración del Señor cambió mis planes. Y por eso que vamos a dejar el capítulo que teníamos para hoy acerca de la oración para la semana que viene. Y quiero hablarte acerca de aquello que Dios quiere derrumbar en este tiempo. Es cierto, estamos sentando las bases. Y ante la duda tenemos que tener fe. Y quiero hablarte de David y Goliat. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa historia? Dígame, ¿cómo usted se imagina a Goliat? Venga, Jason. ¿Cómo usted se imagina a Goliat? ¿Así de grandote? A ver, un pequeñín. Wow, no hay muchos pequeñines por aquí. Uno más. Venga, Pablito. Proporcionalmente, más o menos, era así. ¿Cuánto piensa usted que medía Goliat? Dice la Biblia 6 codos y medio palmo. Cada codo medía 45 centímetros. Multiplique 6 por 45. Le sale 2,70. Más un palmo, más o menos cerca de 3 metros. Imagínense 3 metros. Y aquí está Goliat enfrentándose a David. Pónganse de frente los dos. Pero de frente, más de cerca. Imagínense esa lucha. ¿Cuál es el pronóstico que usted da? Mike Tyson. Manny Pacquiao. ¿A quién usted le da la victoria? Aparentemente, ¿Jason o Pablo? A ver, muestra su mano así. ¡Ole! Imagínese Goliat midiendo 3 metros, enfrentándose al pueblo de Israel durante 40 días, emitiendo palabras de temor. 40 días emitiendo palabras. Goliat no había movido ni un dedo en pelear contra nadie, pero dice que el pueblo de Israel estuvo 40 días retenido y con miedo, porque Goliat los insultaba.
Y eso vamos a hablar hoy día. Cuando alguien te está infundiendo temor, cuando algo te está infundiendo miedo, el miedo paraliza, el temor paraliza. Y ¿sabes qué? Cuando tú tienes temor o tienes miedo, eso trae estrés, eso trae preocupación, eso trae nerviosismo. Nos ponemos más nerviosos porque tenemos miedo, tenemos temor. Hay ansiedad y empezamos a decaer. Por lo tanto, hoy día, ¿sabe que David no enfrentó a Goliat? Era una lucha espiritual, era una guerra en el mundo espiritual. Y lo que tenía David no lo tenía Goliat. Y lo que tenía Goliat no lo tenía David. Y te voy a hablar acerca de Saúl. Saúl era un rey que tenía un título. Quien tenía que estar peleando aquí era Saúl. Dice que Saúl medía más que todos. Imagínate, ¿cuánto crees tú que medía Saúl? Dice que el hombro de Saúl llegaba a la cabeza. Dice que a todo le sacaba el hombro. Era el más alto de todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuánto medía Saúl? Quizás más de 2 metros. Entonces la persona que tenía que estar peleando contra Goliat, hablando asimétricamente, era Saúl. Saúl tenía un título, pero no tenía unción. David era el rey sin unción. Era un rey con título, pero quien enfrentó a Goliat fue un rey sin título, pero con unción. El título no compra la unción, es el llamado. Porque justamente en el capítulo anterior, David es ungido rey de Israel. No es reconocido por nadie, nadie lo sabía, tan solamente su familia. Pero él recibió esa unción de parte del Espíritu para enfrentar a un gigante. ¿Por qué no lo enfrentó antes de recibir la unción? Porque quizás iba a perder. Entonces la unción nos blinda, la unción nos protege, la unción quiebra yugos, la unción vence gigantes. Y lo que David derrotó aquel día no fue tan solamente a Goliat, sino que David derrotó e hizo caer el temor y el miedo en todo Israel. Y eso trajo coraje a todo el pueblo. Dice que a partir de ahí todas las batallas empezaron a ser ganadas por el pueblo de Israel, porque ellos tenían la unción. Pero vamos a desbaratar algunas mentiras acerca de esta historia. Amén. David no era tan pequeñito. ¿Ustedes creen que David era, cuánto mide usted? David 1.63. Vale. David no era tan pequeñito. David, yo no sé, ¿cuánto usted piensa que David medía? ¿Cuánto dan ustedes? Noticia. Pregunta para los niños. ¿Cuánto medía David? Dice que era un muchacho. Sí, yo conozco muchachos y son así. A los 12, 13 años, madre, imagínate. Tengo mi sobrino de... ¿Cuántos años tiene el Adrián? 11 años. Y ya me pasó.
ya pasó a Rafa incluso, mis sobrinos de 11 años. Y según dicen mis cuñados que va a medir quizás 2 metros o 2 metros 10. Yo, madre mía, con 11 años ya mide 1,80. Más o menos va a medir 2 metros. Pero es un muchacho. ¿Cuánto piensa usted que medía David? Vamos a ver las escrituras. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Goliat y David. Digo, Jason y Pablo. Abra su Biblia en 1 de Samuel, capítulo 17. Versículo 11. Dice así: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Di conmigo, miedo. Pero no solamente era un miedo, era un gran miedo. No era un miedo sencillo, dice que era un gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo, Abinadab; y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. David era el menor, no dice que era el más pequeño, o sea, el más pequeño de estatura. Por eso que ahí este juego de palabras nos hacen tener una mala imagen o una imagen distorsionada de la estatura de David. Y dice así, me quedé en el versículo 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ya Saúl conocía a David, porque David había sido contratado para tocar el arpa a través de la adoración y hacer huir los demonios que atormentaban la mente de Saúl. Mire, David tenía unción para tocar el arpa. Cuando David tocaba el arpa, los demonios huían. Qué poder impresionante cuando nosotros adoramos y alabamos al Señor. La alabanza y la adoración es un arma de guerra. Cuando usted está triste, cuando usted está desolado, cuando usted tiene miedo, póngase alabanzas, póngase adoración. Entonces David había ido al reino, al templo, al palacio de Saúl, y había vuelto. Estaba en casa de su padre. Y dice, versículo 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Mira cómo es ese espíritu. Te visita por la mañana, metiéndote pensamientos en tu mente, y luego por la tarde para que no puedas dormir. Mira, 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Y se metía en las mentes de todo el pueblo. Y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, más o menos son cerca de 35 litros. Un efa, 37 litros. Imagínate la fuerza de David. Tómalo y llévaselo a tus hermanos. Y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Ahí va David. David tiene que entrar al campamento. ¿Quién lo envía al campamento? ¿Para qué? Para darles alimento a sus hermanos. Mi hermano, cuando tú estás en una batalla, Dios va a enviar un David para traerte alimento. El Padre se preocupa cuando estás en una guerra, cuando estás en un desierto. El Padre, que simboliza a Isaí,
se preocupa por la provisión de sus hijos en medio de una guerra. Es tremendo. Versículo 17 dice, 18. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Qué tremendo, qué sabiduría de su padre. No solamente le manda alimentos a sus hijos, sino también le envía alimento al jefe de los 1000, diciendo: te encargo a mis hijos. Quiero hallar gracia delante de ti, que mis hijos hallen gracia delante de ti. Cuando te estés comiendo ese rico queso, acuérdate que te lo he enviado yo. Y ahí hay 3 de mis hijos. Cuídamelos bien. Wow, qué inteligencia, qué astucia y qué sabiduría del papá de David. Versículo 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. El año pasado estuvimos en el valle de Ela, los que fueron a Israel conmigo, y pudimos explicar cómo fue la historia real en ese lugar. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, y llegó al campamento. Imagínate, llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Llegó en el momento preciso, llegó en el momento exacto. Y dice, entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, y aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. ¿Sabe de dónde descendía Goliat? ¿Sabe cuál era la descendencia de Goliat? Sí, los filisteos. Pero la verdadera descendencia de Goliat, ¿se acuerdan ustedes de las 2 nueras de Noemí? ¿Cómo se llamaban? Ruth y Orfa. Ruth decide estar con su madre en el peor tiempo de la crisis económica y espiritual de la mamá o de la suegra. Ruth decide ser fiel al pacto del Eterno, porque Ruth había hecho un pacto con Dios. Y Ruth le dice: donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, y solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y se fue. Pero ¿qué pasó con Orfa? Orfa dice que volvió a sus dioses. Orfa quebrantó el pacto y se fue con sus dioses. Y aquellos dioses de Moab Orfa engendró hijos, de los cuales no miren el shofar que no se ha caído, no se va a caer. Aquí el miedo se va a caer, menos el shofar. Pero de la descendencia de Orfa nació Goliat. Mira, alguien que continúa con el pacto. Ruth se casa con Booz. Ruth es injertada en Booz. Escúcheme, Ruth la gentil es injertada con Booz, entre el pueblo de Booz. Es injertada a través de Booz. Y de la descendencia de Booz y de Ruth nace David. Y de la descendencia de Orfa nace Goliat. Y eran concuñadas. Una levanta una descendencia en contra del pueblo de Israel, y otra levanta una descendencia a favor del pueblo de Israel. Ahí empezó todo. Y ahora vemos a estos dos, a Orfa
y Ruth, la descendencia de Orfa y la descendencia de Ruth, enfrentándose. ¿Sabía usted ese dato? Como una gentil es injertada y como Orfa decide apartarse, como Orfa decide construir gigantes en su vida. ¿Cuántos están aquí? Versículo 24, dice así, 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahí se levanta David con unción. Aquí se levanta David con fe. Todos los soldados tenían miedo. Por eso que Saúl era atormentado por demonios. Cuando dejas que el miedo o el temor vengan a tu vida, tú vas a tener estrés, es 9, es 7. Ya no, se va a multiplicar los nervios, va a estar todo nervioso. Vas a gritar a tu mujer, vas a gritar a tus hijos, vas a tener duda, incertidumbre, ansiedad e inclusive depresión. Lo que empieza con el miedo termina con la muerte. Di conmigo: todo miedo debe de caer. Versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así será el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: mira, cuando quizás tú no tienes el título o no tienes el llamado para estar en la guerra, pero tienes la unción y tú quieres enfrentar, y David, me imagino que él estaba tan desilusionado del pueblo de Israel, desilusionado de los soldados, que él empieza a preguntar qué es lo que está pasando. Y dice: ¿quién es este incircunciso, este inmundo, que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Mira cómo él ve al pueblo de Israel. David nunca usó palabras negativas. Incluso aunque los escuadrones del Dios viviente estaban atemorizados, David dice: ¿quién es este incircunciso que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente? Cada vez que tú quieres dar un paso hacia adelante, un paso de fe, un paso de guerra, siempre se van a levantar en contra de ti. ¿Quiénes? Tus propios hermanos. ¿Quién se levantó en contra de David? Su hermano mayor, Eliab. Y Eliab dice, versículo 28: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Qué haces aquí? Y mira cómo lo acusa. Y le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que has venido para ver la batalla. ¿Por qué Eliab reacciona de esta manera contra David? ¿Era verdad lo que estaba diciendo Eliab? ¿Qué hacía David en el medio del campamento? ¿Quién lo envió?
¿Quién lo envió? ¿A qué? Entonces, Eliab está totalmente equivocado. Pero ¿qué hay en la vida de Eliab? Di conmigo, rechazo. Porque cuando el profeta Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel en la casa de Isaí, según el prototipo o el modelo o la tradición o costumbre, quien tenía que ser ungido como próximo rey era el primogénito de Isaí, que era el hermano mayor, Eliab. Entonces Eliab deja que el rechazo, él se siente rechazado por Dios, por su padre y por el profeta. Y ese rechazo que recibe Eliab hace que él rechace a su hermano. Toda persona que un día fue rechazada y que no ha sido sanada, siempre va a rechazar a otros. Por eso también todo rechazo debe de caer. Di conmigo, todo rechazo debe de caer. Yo no puedo permitir que esa raíz de rechazo brote y se convierta en amargura, porque destilan palabras que hacen daño, palabras que hieren a los demás. ¿Quién es este David? ¿Qué has venido aquí, David? ¿A qué has venido? Tu corazón está lleno de engaño. ¿Qué más le dice? Tú has venido para espiar la guerra. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. ¿Y qué responde David? Versículo 29. David responde: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué hice? Yo vine a traerte pan. Y dice David: esto es mero hablar. Y apartándose de él, di conmigo, se apartó. Mi hermano, personas tóxicas que vienen a meterte ideas en tu cabeza, tú tienes que apartarte. Tú tienes que apartarte de personas que solamente vienen a traerte noticias negativas. Tienes que apartarte de personas que solamente vienen a intoxicar tu mente. Apártate. David tuvo que hacer un parón. David se apartó, no se defendió. ¿Pero qué estás hablando? ¿No has leído el versículo 17 donde dice que yo vine a traerte pan, a traerte comida, a traerle queso a tu jefe? Y David se apartó de él. Escúcheme, tu mente es un jardín. Apártate de las personas tóxicas. Apártate de las personas que te están intoxicando, de las personas que meten ideas en tu mente, personas que están robando tu energía, personas que te están robando la fe. David lo hizo, se apartó de él, no quiso seguir escuchándole. Y dice, se apartó de él hacia otros y siguió preguntando de la misma manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Saúl ya conocía a David, porque David tocaba para Saúl. Y David va delante del rey con título. Un rey sin título enfrente al rey con título. Un rey sin unción y un rey con unción. Un rey sin el Espíritu de Dios y un rey con el Espíritu del Eterno.
un rey amedrentado, un rey encorajado, un rey con miedo, un rey con fe. Y hoy día estamos delante de esta misma situación. Podemos tener la actitud de Saúl o tener la actitud de David. Hacer caso a lo que dice todo el mundo, a lo que dice la gran mayoría, o escuchar la única voz, que es la voz del Espíritu de Dios, que trae paz en medio de la batalla. Y dice Saúl, dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. ¿Dónde le dice que es pequeño? ¿Dónde le dice que es bajito? David más o menos aquí tendría unos 20 años más o menos, 18 o 20 años, porque él cargaba 35 litros, 35 kilos, 2 cefas de no sé cuánto. Era un muchacho fuerte. ¿Cómo es que mataba a un león? ¿Cómo es que mataba a los osos? Y si usted ve, cuando el profeta unge a David, dice que David aparece y dice que era rubio, como rubio, hermoso, vigoroso y hombre de guerra. No lo digo yo, mire. Váyase 1 Samuel, versículo 16, capítulo 16, un capítulo antes. 1 Samuel 16, 18. Dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Wow, ya era conocido porque era prudente en sus palabras, y hermoso, y encima Yahweh está con él. Wow. Tu testimonio te va a llevar a lugares de honra, y no serás tú el que te vas a promocionar, será el Eterno, que va a usar a alguien para elevarte a otro nivel. ¿Cuánto dicen amén? Entonces David no era un debilucho. David no era Zaqueo, que Zaqueo sí era bajo de estatura. David no era un niño, como también nos pintan que Isaac era un niño. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, no era un niño, ya era adulto. Tenía 30 o 33 años. Entonces David va delante de Saúl. Dice: yo quiero pelear contra ese gigante. Déjame que yo lo derribe. Mira esa osadía. Entonces dice: claro, Saúl le dice: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Tú eres muchacho, pero él ha sido hombre de guerra desde su juventud. O sea, te va a matar. No hay posibilidad de que tú ganes. Pero David respondió a Saúl, versículo 34: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Wow! Tremendo. David empieza a proclamar palabras que influencian la vida de Saúl. Aquí vemos la vida de David como un coach. Mira, yo he hecho esto, y también ese gigante va a caer como ha caído el oso y como ha caído el león.
Así el temor, la duda, el rechazo va a caer en el nombre de Yeshua. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Versículo 37. Añadió David: Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Yo te pregunto, tan solamente mira tu vida hacia atrás. ¿Cuántas veces Dios te libró de las garras del oso y del león? Mira cómo David reconoce que no fue su fuerza. Cómo David reconoce que no fue él, con sus habilidades, sus conocimientos. Y justamente de eso se trataba lo que quería hablar acerca de la oración, centrada en Dios, no en nosotros. La oración, cuando dice santificado sea tu nombre, está reconociendo la gloria de Dios. Es una oración centrada en el Padre y no en mí, no en mi voluntad. Y David está reconociendo que es por el Espíritu, que es Yahweh quien lo ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Escúchame, no te apropies de ninguna gloria que no sea de Él. Todas tus batallas las venció el Señor. Todas tus batallas, si tú miras el pasado, y valga la redundancia, has pasado por muchas crisis peores que las que estás viviendo ahora, y de todas ellas te libró el Señor. Y así como te libró del pasado, también te va a librar de esta, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Él también lo va a hacer. Si Él lo hizo antes, lo hará otra vez. Él es experto en repetir milagros. Si Él me libró de la muerte, también lo hará en este tiempo, en el nombre de Yeshua. Wow, no tenía ni pensado hablar de esto, ni preparado lo tenía. Siempre hay un as bajo la manga del Espíritu de Dios. Y Él me librará de la mano de este incircunciso. Como ese incircunciso había utilizado palabras para detener a David, o para detener al pueblo de Israel. Las palabras detienen a hombres y mujeres. Eran palabras que habían salido. Como me recuerdo una antigua novia allí cuando estaba en el colegio, una incircuncisa, una amiga, no era novia exactamente, era una amiga. Me dice: no te entendí nada de tu exposición, no te entendí nada, no sabes hablar en público. A partir de ahí, nunca más me puse delante de una persona o delante de un público. Tartamudeaba, porque aquellas palabras habían venido a mi vida. Una incircuncisa. No permita que ningún incircunciso, ninguna incircuncisa te detenga con sus palabras. Amén. Y dijo Saúl a David: ve y Yahweh esté contigo. Mira, aquí está la clave. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas. ¿Usted cree que David era tonto? Saúl era tonto. ¿Usted piensa que Saúl ve a un niño de 12 años, él midiendo 2 metros y tanto, le va a dar un hombre de guerra, un rey como Saúl? ¿No se va a hacer la burla de un niño, depositando todas sus vestiduras, sus armaduras? ¿Cuánto medía Saúl? Era el más alto de todo el pueblo. No, perdón, Saúl. Goliat medía cerca de 3 metros, pero Saúl más o menos medía 2 metros, 2 metros 10, porque era alto. Y mira, y dice Saúl:
y vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David se quitó de aquellas cosas. Por lo tanto, la estatura de David medía más o menos, era similar a la estatura de Saúl. No dice que le quita las vestiduras porque David era pequeño. No dice que la armadura le quedó grande. Por eso que nuestros ojos griegos vieron tantas imágenes, que David era un muchachito, que no le entra la armadura. No, él no usa la armadura porque nunca la había practicado. Nunca se había puesto una armadura y le costaba andar. Entonces más o menos David medía la misma estatura de Saúl. Pero eso también me da una gran enseñanza. La armadura de tu hermano no te sirve a ti. Tú tienes que tener tu propia armadura. Tú tienes que tener tu propia identidad. No copie armaduras de otros. Póngase su propia armadura por la fe en Cristo Jesús. Entonces David dice: yo nunca andé con esto. Yo nunca practiqué una guerra, nunca cacé un león con una armadura. Y David se despoja de esas armaduras y lo que hace es tremendo. Dice David, versículo 40: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. E encima discriminando a los guapos. Goliat feo esperaba otro feo. Cuando lo vio guapo lo despreció. Dijo: este no sabe pelear. Ahora, David tiene una figura mesiánica. David es una figura mesiánica de Yeshua. ¿Sabe cuánto medía Yeshua exactamente? Era de la descendencia de David, de la tribu de Judá. ¿Cuánto piensa usted que medía Yeshua? ¿Cuánta era la estatura de David, de Yeshua? ¿Quiénes han ido conmigo y han visto la tumba vacía en Israel? Cuando hemos entrado a la tumba, usted puede ver, aquella tumba no le pertenecía a Yeshua. Aquella tumba era de José de Arimatea. Entonces José de Arimatea era pequeñito. Cuando ellos van a ver la tumba de José de Arimatea para sepultar a Yeshua, se dan cuenta de que la tumba era más pequeña que Yeshua. Entonces lo que ellos abren, si usted puede ver, ellos abren como unos 40 o 50 centímetros más hacia la roca, porque Yeshua no cabía en la tumba de José de Arimatea, porque era para él, nadie la había usado. Entonces ellos tienen que cavar más profundo. Y si usted mide, actualmente usted mide la tumba, tiene 2 metros 10. Entonces Yeshua era un hombre fuerte, valiente, trabajador. Trabajaba con su padre en construcción.
Él fue peón, luego fue albañil, luego fue arquitecto, luego fue rey del mundo, pero empezó allí abajo. Entonces, hay tantas cosas que tenemos que empezar a descubrir en este tiempo. Sigamos leyendo. Estoy en el versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a aves del cielo. Mire, no lo menospreció por la estatura, lo menospreció por su apariencia. Lo menospreció por la apariencia. Y eso nos enseña a no menospreciar a las personas por su apariencia. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahweh te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Tú le puedes decir al temor: hoy día tú vas a saber que hay Dios en Israel. Hoy día todo temor debe de caer. ¿Por qué? Porque servimos al Dios viviente, al Dios de los escuadrones. Aleluya. Di conmigo: fe. Fe. Fe es emuná. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Yahweh, mira, la palabra congregación ya aparecía allí, no es del siglo primero. Y sabrá toda esta congregación que Yahweh no salva con espada y con lanza, porque de Yahweh es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él. ¿Sabes cuánto pesaba esa espada? ¿Sabes el tamaño de esa espada? Era una espada súper grande. Incluso creo que Ron Wyatt, un pastor, tiene una réplica de la espada de Goliat, porque David, cuando vence a Goliat, le corta la cabeza y lleva la espada como una señal de victoria. Lleva la espada de Goliat y la lleva junto al arca. Cuando se descubren los utensilios del arca del pacto, Ron Wyatt ve la espada de Goliat junto al arca, y es súper grande. Entonces David, ¿cómo pudo coger la espada? Porque David era un hombre fuerte, David era un hombre vigoroso, no era un niño. ¿Cómo va a coger la espada y va a tener tanta fuerza para cortar la cabeza a un gigante? Que su cuello, imagínense el cuello de ese gigante. David no hizo como los carniceros: vamos a cortar de a poco. No, fue de un solo saque, le cortó la cabeza. Hay armas que el enemigo tiene allí afuera que nos pertenecen. David cogió esa arma del enemigo y con esa misma arma le cortó la cabeza. Hay armas que el enemigo tiene, y tú y yo tenemos que coger esas armas.
Así como el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dice que el pueblo salió, cuando cruzó el Mar Rojo y enfrentó a sus primeros enemigos, los mató a todos, porque estaban bien armados. ¿Cómo es que el pueblo de Israel salió armados y eran esclavos? Porque cuando el Mar Rojo sepultó al pueblo de Egipto y el agua otra vez volvió a su cauce, llevó las armas a la orilla y el pueblo de Israel salió armado. Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Dile al pueblo de Israel que marche. Lo que Dios está diciendo, el pueblo de Israel aún está clamando a mí. Piensa que siguen siendo esclavos. Moisés, cambia la mentalidad de esclavo a una mentalidad de soldados, a una mentalidad de guerra. Dile al pueblo de Israel que marche. Entonces dice que Moisés colocó a todo el pueblo de Israel ya no como esclavos. ¿Sabe cómo camina un esclavo? Uno detrás de otro. Así caminan los esclavos, uno detrás de otro. Pero Moisés lo que hizo fue hacer divisiones de formación. Todos fueron formados en filas. Todos en filas, escuadrones. Y le dice: dile al pueblo de Israel que marche. No tenemos mentalidad de esclavo, tenemos mentalidad de rey. Quizás no tengas el título, pero tienes unción. Joel capítulo 28 dice: y yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Y es así. Todo temor debe de caer. Esta crisis que está por venir no nos va a tocar. Amados, usted no se imagina lo que viene. Vienen muchas cosas peores. Esto es el inicio. Pero vienen cosas peores. Pero Dios nos guardará de la hora de la prueba. Viene una crisis tan fuerte que ni aún en la depresión de los años 20, ni la caída de las bolsas de Wall Street, aquel viernes negro. Ahora se están acabando los ERTES. Ahora porque el turismo interno está moviendo el consumo. Pero una vez que acabe esto, económicamente viene una crisis muy fuerte. Muy fuerte. Y no está profetizado por mí. Eso está escrito en la Biblia. Y está diagnosticado por los mejores economistas del mundo. Por eso Pedro Sánchez ha dicho: no tengan temor, imagínate, no tengan temor a este virus, salgan a trabajar, reactiven la economía. Lo ha dicho ayer o antes de ayer, porque él sabe que si no reactivamos la economía, esto va a ser un caos. Pero Dios nos va a guardar de la hora de la prueba. Él nos va a guardar en este tiempo. Tú y tu casa estaréis guardados en su mano. No tenemos temor de malas noticias, porque nuestro corazón está confiado en Yahweh. Amados, tenemos que tener la actitud de David. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te entregamos este tiempo en tus manos. Lo que está por venir. Póngase de pie. Te entregamos este tiempo que está por venir. Padre, todo el mundo está diciendo que va a haber una crisis tan fuerte en Europa y específicamente en España. Mas nosotros profetizamos, Señor, vida en lugar de muerte. Profetizamos provisión en lugar de escasez. Vamos a conocer a Yahweh proveedor, Jehová Jireh. Él es mi proveedor.
Padre, te entregamos en este tiempo nuestra economía, te entregamos nuestra familia, pero ahora, Padre, en el nombre de Yeshua, levanta en nosotros un espíritu recto, levanta en medio de nosotros un David. Levántanos, Señor, en medio de esta guerra espiritual para poder vencer todo tipo de gigantes que se haya levantado en mi mente. Todo rechazo va a caer ahora en el nombre de Yeshua. Todo gigante que haya venido contra mí, que haya paralizado mi conquista, que haya paralizado mi fe, ahora en el nombre de Yeshua, yo vengo contra todo gigante y ahí le hablo y le digo: todo miedo, toda incertidumbre, toda duda va a caer delante de Yahweh, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí y Él me ha ungido para decretar libertad de los cautivos, declarar apertura de cárcel en el nombre de Yeshua, a declarar el año agradable de parte del Señor. Profetizamos en este tiempo la palabra de Dios. Así como David se levantó como un valiente, así nos vamos a levantar en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pastora Marina, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.